En el confín de la Vía Láctea, donde los mapas estelares del Imperio no eran más que manchas borrosas, flotaba un planeta sin importancia aparente. Sus océanos azules, sus bosques verdes y sus cielos limpios no llamaban la atención de nadie, excepto cuando el Imperio Galáctico decidió que necesitaba un nuevo punto de extracción de recursos. Lo llamaban Tarsis III. Sus habitantes, sin saber nada de viajes hiperlumínicos o armamento de fusión, lo llamaban simplemente Gogar. El Imperio llegó como una sombra devoradora. Primero, las naves oscuras cubrieron el horizonte, luego, la voz metálica de los traductores universales les anunció que ahora eran propiedad del trono estelar. No hubo negociación. Los ejércitos imperiales descendieron en columnas brillantes y, en cuestión de días, tomaron las ciudades más grandes. Para el Imperio, Tarsis III era un mundo atrasado. Sus armas eran primitivas, sus motores apenas rozaban el espacio cercano. No había flotas para resistir ni ejércitos entrenados para una guerra interplanetaria. Los invasores estaban seguros de que sería una ocupación rápida y eterna. Pero subestimaron algo. No la tecnología, sino la gente. Los tarsianos, aunque no entendían el alcance del poder imperial, conocían cada colina, cada río y cada cueva de su mundo. Y, más importante, no estaban dispuestos a rendirse. En los primeros días, la resistencia nació en susurros. Un herrero escondió herramientas robadas de los invasores, un cazador tendió trampas en el bosque para patrullas imperiales, una joven, hija de pescadores, aprendió a piratear los sistemas de comunicación de las tropas usando piezas de viejas radios. Ninguno de ellos era soldado, pero todos compartían el mismo pensamiento: si este era su fin, sería luchando. Lo que el Imperio no entendía era que, en un mundo atrasado, la guerra no se pelea solo con armas, sino con ingenio, paciencia y rabia acumulada. Y pronto, ese planeta olvidado en el borde de la galaxia se convertiría en su peor pesadilla. Las primeras semanas de ocupación pasaron sin que el Imperio notara el peligro. Sus soldados, vestidos con armaduras brillantes y portando rifles de plasma, patrullaban las calles con aire de superioridad. Creían que la resistencia sería tan inútil como una piedra contra un rayo láser. Pero, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Una patrulla desapareció en las montañas nevadas del norte. Un convoy de suministros se desvió misteriosamente y terminó ardiendo en un barranco. Los sistemas de energía de un puesto de mando fallaron justo antes de una inspección imperial. Los oficiales lo atribuyeron a sabotajes menores, sin imaginar que eran las primeras mordidas de un animal que aún no habían visto. La clave estaba en la unión. Los tarsianos no tenían un líder único, pero la información corría de boca en boca, de aldeas remotas a barrios escondidos. Lo que uno aprendía sobre las armas enemigas, otro lo aprovechaba para fabricar trampas. El cazador que conocía la ruta de una patrulla la compartía con un herrero que podía preparar minas improvisadas. Y así, poco a poco, el planeta entero se convirtió en un campo de emboscadas. La joven pirata de comunicaciones, llamada Lyra, logró un hito inesperado: interceptó las transmisiones tácticas de los invasores. No entendía todos los códigos, pero sí lo suficiente para saber cuándo y dónde atacar. Su equipo, escondido en una cueva costera, comenzó a retransmitir mensajes falsos, desviando tropas imperiales hacia emboscadas cuidadosamente preparadas. Para el Imperio, aquello era una molestia menor. Para los tarsianos, era la primera chispa de esperanza. Porque si podían burlar las órdenes de sus conquistadores, tal vez podían derrotarlos. Lo que nadie imaginaba era que esa pequeña chispa, encendida en un rincón olvidado de la galaxia, estaba a punto de crecer hasta convertirse en una llamarada capaz de quemar un imperio entero. La primera gran victoria llegó en la noche más fría del año. En el altiplano de Cabor, una fortaleza imperial custodiaba un generador de escudos que protegía toda la región. Era prácticamente impenetrable, salvo por un detalle que los ingenieros imperiales jamás habrían considerado: el hielo. Un grupo de campesinos y mineros, guiados por el viejo cazador Rask, aprovechó una ventisca para acercarse sin ser detectados. Usando herramientas primitivas y dinamita de las minas, perforaron el suelo congelado hasta alcanzar los cimientos de la instalación. Cuando las cargas explotaron,
el generador se apagó en un estallido de chispas azules, dejando al descubierto toda la zona para un ataque sorpresa. Esa noche, las patrullas imperiales en Cabor fueron rodeadas y neutralizadas por grupos que apenas portaban rifles de caza, arcos y cuchillos. Lo increíble no fue solo que ganaran, sino que lo hicieran sin perder a ninguno de los suyos. Las noticias viajaron más rápido que cualquier nave. De pueblo en pueblo, de escondite en escondite, la historia de la caída del escudo se convirtió en leyenda. Y, con ella, el miedo cambió de bando. Por primera vez, los invasores empezaron a mirar por encima del hombro. Lyra, desde su base costera, aprovechó el caos para enviar una transmisión a toda la red imperial del sector. Sus palabras eran simples, pero demoledoras: Tarsis 3 no se rinde. El mensaje se repitió en cada frecuencia que pudo hackear, incluso en los canales internos de las naves nodrizas. El alto mando imperial reaccionó con furia. Ordenaron la llegada de refuerzos y prometieron castigos ejemplares. Pero esa decisión sellaría su destino. Porque cuantos más soldados enviaban, más profundo se metían en un terreno que no entendían, y que los tarsianos conocían como la palma de su mano. Y así, la guerra silenciosa dejó de ser una serie de ataques aislados y se convirtió en una campaña que el imperio ya no podía ignorar. El imperio respondió con brutalidad. Bombardearon aldeas sospechosas de albergar rebeldes, quemaron cosechas y ejecutaron a quienes creían líderes de la resistencia. Pensaban que el terror quebraría la voluntad de un planeta trazado. Lo que no comprendían era que cada acto de crueldad no apagaba la lucha, la alimentaba. Los refugiados se internaron en las montañas, selvas y desiertos, formando comunidades nómadas imposibles de rastrear. Allí, los herreros convertían piezas de maquinaria agrícola en armas, los cazadores entrenaban a los jóvenes en emboscadas, y los ancianos transmitían los mapas secretos de túneles olvidados bajo las ciudades. Lyra descubrió que las naves imperiales usaban un protocolo de enlace corto para coordinar movimientos entre escuadrones. Era un sistema seguro, siempre que el enemigo no conociera la clave. Durante semanas, ella y su grupo escucharon y grabaron cada transmisión, hasta lograr reconstruir la secuencia. Con esa llave en la mano, comenzaron a enviar órdenes falsas a unidades imperiales, haciéndolas marchar en círculos, chocar entre sí o llegar tarde a sus objetivos. Mientras tanto, Rask lideraba incursiones relámpago contra depósitos de suministros. Su táctica era sencilla: atacar rápido, llevarse lo que pudieran cargar y desaparecer en la noche. Así, el imperio empezó a quedarse sin municiones, medicinas y hasta comida, obligando a transportar más cargamentos desde otros sectores. Los oficiales imperiales, frustrados, empezaron a discutir entre ellos. Algunos exigían un ataque total para arrasar el planeta, otros pedían una retirada temporal para reorganizarse. Ninguno imaginaba que, al debatir y retrasar sus decisiones, estaban dándole tiempo a la resistencia para preparar el golpe que cambiaría la guerra. Tarsis 3, aquel mundo trazado que no merecía atención en los mapas, se estaba convirtiendo en un enemigo que podía hacer tambalear al mismísimo trono estelar. El golpe decisivo comenzó como una simple idea en la mente de Lyra: si podían tomar el control de una nave imperial, no solo tendrían un arma poderosa, sino también acceso a la red de datos del imperio. El problema era encontrar una lo suficientemente grande para ser útil, pero lo bastante aislada para que su captura fuera posible. La oportunidad llegó cuando un crucero de abastecimiento, el Vigilus, sufrió daños en su motor principal y tuvo que aterrizar cerca de las ruinas de la ciudad de Arben. La tripulación imperial solicitó refuerzos, pero el mensaje nunca llegó. Lyra lo interceptó y lo borró, reemplazándolo con una orden falsa que indicaba que la nave debía permanecer en cuarentena por riesgo biológico. Rask reunió a los combatientes más experimentados, un grupo de apenas 30 personas. Armados con rifles recuperados, explosivos improvisados y cuchillas forjadas en talleres ocultos, se infiltraron en la zona bajo la cobertura de una tormenta de arena. La batalla fue breve, pero feroz. Los tarsianos usaron humo para cegar los sensores y golpes coordinados para aislar a los soldados imperiales. En menos de una hora, el Vigilus estaba en manos de la resistencia. A bordo, Lyra y su equipo comenzaron a explorar la base de datos. Lo que encontraron fue mucho más valioso que armas:
planos de las defensas imperiales en todo el sector, rutas de suministros, y, sobre todo, la ubicación de la estación de mando que coordinaba la ocupación de Tarsis III. Era una instalación en órbita, protegida por escudos y cañones pesados. Tomarla sería casi imposible, a menos que el Imperio creyera que estaban recibiendo una transmisión de una de sus propias naves. Por primera vez, no solo hablaban de resistencia, hablaban de victoria. El plan era arriesgado, y todos lo sabían. Usarían el Vigilus para acercarse a la estación de mando, fingiendo ser una nave de abastecimiento en misión prioritaria. Si lograban acoplarse, un equipo reducido abordaría la estación, desactivaría los sistemas de defensa y permitiría que el resto de la resistencia, desde la superficie, lanzara un ataque coordinado. Durante días, trabajaron sin descanso para reparar el Vigilus lo suficiente como para que pasara las inspecciones imperiales. Los ingenieros improvisados soldaban placas de metal rescatadas de edificios derrumbados, mientras los técnicos pirateaban el software de navegación para que pareciera intacto. Lyra, por su parte, practicó hasta la perfección la voz y el protocolo de un oficial imperial de rango medio, lista para engañar cualquier comunicación de control. La noche antes de la misión, Rask reunió a todos en la bodega de la nave. Si esto falla, dijo, no habrá segunda oportunidad. Pero si sale bien, el Imperio no volverá a subestimar a Tarsis III. Nadie habló. No hacía falta. Cada uno entendía que probablemente no volvería a ver su hogar, pero también que esa era la única forma de salvarlo. Al amanecer, el Vigilus despegó, oculto tras la estela de una lluvia de meteoritos que confundía los sensores. La transmisión inicial fue tensa, pero la respuesta desde la estación de mando fue breve: aproximación autorizada. Proceda a Puerto 3. Lyra intercambió una mirada con Rask. El primer obstáculo estaba superado. Ahora venía la parte más peligrosa. Porque, una vez dentro, no habría margen para errores. Y en el corazón mismo de la maquinaria imperial, un solo fallo podía significar la destrucción de todo el planeta. El acoplamiento fue suave, demasiado para lo que Rask esperaba. El puerto 3 de la estación de mando estaba silencioso, con apenas un par de técnicos imperiales recibiendo la nave. No hubo inspección exhaustiva, solo un escaneo rápido y un saludo rutinario. El disfraz funcionaba. En cuanto el equipo de abordaje puso pie en la estación, el plan se dividió en dos frentes. Lyra, acompañada por dos técnicos, se dirigió a la sala de control secundaria para infiltrarse en la red interna. Rask, con el resto, se movió hacia los generadores de escudos. Los pasillos eran amplios, relucientes y fríos, un contraste brutal con la suciedad de las calles ocupadas de Tarsis III. Cada puerta que atravesaban estaba custodiada por protocolos de seguridad, pero el acceso del Vigilus les otorgaba permisos temporales. La clave era moverse rápido, antes de que alguien notara algo extraño. En la sala de control, Lyra se sentó frente a una consola y conectó su dispositivo portátil. Los sistemas de la estación eran complejos, pero había estudiado suficiente tecnología imperial como para encontrar grietas. Con cada segundo, penetraba más profundo en la red, descargando datos y desactivando alarmas invisibles. Mientras tanto, Rask y su grupo colocaban cargas explosivas en puntos clave del generador. No querían destruirlo, sino forzarlo a un reinicio controlado, lo que desactivaría temporalmente los escudos y permitiría que las fuerzas de Tarsis en la superficie lanzaran un ataque de saturación. Pero cuando parecía que todo iba según lo planeado, una voz resonó en los altavoces: alerta. Acceso no autorizado detectado en la red interna. Lyra apretó los dientes. No había terminado de subir las últimas secuencias de control, y ahora sabían que alguien estaba manipulando el sistema. El tiempo se acababa. Las luces de emergencia parpadearon, tiñendo los pasillos de un rojo inquietante. Se escucharon pasos apresurados y el eco metálico de rifles de plasma cargándose. El disfraz había durado lo suficiente, pero ahora el enemigo sabía que algo andaba mal. Lyra, ¿cuánto falta?, preguntó Rask por el comunicador, mientras su grupo se refugiaba detrás de una compuerta cerrada. 30 segundos, si nadie me vuela la cabeza antes, respondió, con los dedos volando sobre los controles. En la consola,
Los códigos de acceso se entrelazaban como un laberinto de cristal. Un solo error, y el sistema se bloquearía de forma irreversible. Lyra apenas respiraba. Tenía que desactivar el escudo y, al mismo tiempo, abrir una vía para que las naves improvisadas de Tarsis, ocultas en la atmósfera, pudieran atacar. Un equipo de soldados imperiales irrumpió en el corredor que conducía a la sala de control. Los técnicos que acompañaban a Lyra, armados con pistolas de energía robadas, se interpusieron. El intercambio de disparos resonó como truenos metálicos. 5 segundos. Gritó Lyra, ignorando el olor a metal quemado. En el instante final, el sistema emitió un tono agudo y las lecturas de energía cayeron. El escudo de la estación estaba desactivado. Rask, está hecho. Muévanse, dijo, mientras desconectaba su equipo y recogía todo rastro de su hackeo. En la superficie de Tarsis 3, las primeras columnas de fuego surgieron en el cielo. Las viejas naves de carga reconvertidas en bombarderos, guiadas por coordenadas precisas, ascendían hacia la estación de mando. El Imperio no lo sabía todavía, pero la batalla final había comenzado. La estación de mando se sacudió con la primera andanada. Explosiones sacudieron los muros, y el estruendo de los impactos resonó como un trueno prolongado. Los sistemas automáticos intentaron activar los escudos, pero la secuencia estaba bloqueada por el sabotaje de Lyra. Tenemos que llegar al punto de extracción, ordenó Rask, mientras guiaba a su equipo por los pasillos, esquivando patrullas que corrían en todas direcciones. En las ventanas panorámicas, el caos era visible, las naves tarsianas atacaban en oleadas, golpeando los cañones defensivos antes de que pudieran girar hacia sus blancos. Los ingenieros imperiales trataban de redirigir energía a los sistemas de armas, pero cada circuito parecía fallar en el peor momento. Lyra mantenía la calma solo por fuera. Por dentro, sabía que el trabajo no estaba terminado. Mientras corrían hacia el puerto de acoplamiento, activó un pequeño transmisor en su muñeca. No era para comunicarse, sino para liberar un virus digital que había dejado oculto en la red de la estación. En cuestión de minutos, ese virus se propagaría a todas las instalaciones imperiales del sector, desorganizando su logística y dejando al enemigo ciego. Pero no tendrían minutos de sobra si no salían de allí. El Vigilus estaba preparado para partir, pero ya varios soldados imperiales habían tomado posiciones cerca del muelle. La resistencia tendría que abrirse paso. El primer disparo lo hizo Rask, derribando a un guardia. Después, todo fue un torbellino de fuego y humo. Las puertas se cerraban tras ellos, y cada pasillo se convertía en un combate cerrado. Finalmente, alcanzaron la nave. Con los motores rugiendo, el Vigilus se desprendió de la estación justo cuando una explosión mayor iluminó el espacio, el corazón de mando acababa de caer. Y con él, el dominio del Imperio sobre Tarsis 3 empezaba a desmoronarse. El Vigilus se alejó de la estación, atravesando una lluvia de escombros y fuego. Detrás, la estructura entera parecía derrumbarse en cámara lenta, mientras naves imperiales, sin coordinación, chocaban entre sí o se retiraban sin órdenes claras. En la superficie de Tarsis 3, la noticia se propagó como un incendio. La gente salía de sus escondites, los campamentos rebeldes celebraban, y en las ciudades ocupadas los civiles comenzaban a desarmar a las patrullas aisladas. El Imperio, privado de su centro de mando, ya no podía mantener el control. Rask, sentado en la cabina del Vigilus, observaba el panorama en silencio. Lyra entró y se dejó caer en el asiento a su lado. El virus ya está activo, informó. En unos días, todo el sector imperial será un caos. Rask asintió. No será el final de la guerra, pero es el principio del fin. Sabían que el Imperio respondería. Que enviarían más tropas, que intentarían recuperar el planeta. Pero ahora Tarsis 3 ya no era una colonia sumisa. Era un símbolo. Y los símbolos eran más difíciles de destruir que cualquier flota. En los días siguientes, la resistencia consolidó sus posiciones. Los cazadores del norte protegían las rutas de suministro, los ingenieros improvisaban defensas con piezas de naves derribadas, y las aldeas se organizaban para alimentar a combatientes y refugiados. Lyra, desde una nueva base en las montañas,
interceptaba las comunicaciones enemigas y confirmaba lo que todos querían escuchar. El imperio había declarado el sector en condición crítica. Una frase burocrática que, traducida, significaba que habían perdido el control. Pero Rask no se engañaba. Sabía que lo peor estaba por venir. Porque un imperio herido no retrocede, ataca con más fuerza. La represalia llegó antes de lo esperado. 3 semanas después de la caída de la estación, una flota de asalto emergió del hiperespacio sobre Tarsis 3. Eran naves de guerra de línea, diseñadas para arrasar mundos enteros. El cielo se oscureció bajo su sombra, y las alarmas resonaron en cada puesto de vigilancia improvisado. Esta vez, el imperio no venía a ocupar. Venía a exterminar. Rask convocó a todos los líderes de la resistencia en la antigua mina de Carven, ahora convertida en cuartel general. El ambiente estaba cargado de tensión. Sabían que no podían derrotar a esa flota en un enfrentamiento directo. Si atacan desde órbita, nada sobrevivirá, dijo uno de los comandantes del norte. Lyra golpeó la mesa. Entonces no podemos dejar que disparen. Hay una manera, pero no les va a gustar. Su plan era tan audaz como suicida, infiltrar un pequeño escuadrón en la nave insignia de la flota y detonar su núcleo de energía. La explosión sería tan masiva que obligaría a las demás naves a retirarse para evitar la onda expansiva. El problema era que nadie esperaba sobrevivir a eso. El silencio se prolongó hasta que Rask habló. Yo iré. Y yo también, añadió Lyra. Nadie más se ofreció, pero no hacía falta. Un grupo reducido tendría más probabilidades de atravesar las defensas. Usarían el Vigilus una última vez, disfrazado como transporte de prisioneros. Esa noche, mientras la flota enemiga orbitaba amenazante, los 2 veteranos de la resistencia se preparaban para el viaje más peligroso de sus vidas. Porque si fallaban, Tarsis 3 sería reducido a cenizas antes del amanecer. El Vigilus ascendió en silencio, camuflado entre señales de tráfico espacial falsas que Lyra había insertado en la red imperial. Desde la distancia, parecía una nave desgastada, escoltada por un par de drones automatizados, llevando a prisioneros rebeldes a juicio. La nave insignia de la flota, el Aeternum, era un coloso de acero y armas. Su sola presencia proyectaba un campo gravitatorio que hacía vibrar los sistemas de navegación. Al acercarse, una voz autoritaria solicitó su identificación. Transporte de prisioneros, código 77, Delta, autorización prioritaria, respondió Lyra con un tono frío y mecánico. Hubo un silencio tenso. Finalmente, la voz replicó, proceda a la Bahía 4. El acoplamiento fue como entrar en la boca de un depredador. Dentro, las paredes eran de un negro pulido, y la seguridad estaba compuesta por soldados veteranos, no reclutas. Rask y Lyra, con grilletes falsos y rostros endurecidos, fueron escoltados por 2 guardias hacia un corredor estrecho. El resto del equipo, oculto en compartimientos secretos del Vigilus, esperaba la señal. En una esquina, Lyra dejó caer un diminuto emisor que comenzó a transmitir un pulso codificado. Ese era el aviso. En segundos, las compuertas del Vigilus se abrieron y los combatientes tarsianos salieron disparando. La Bahía 4 se convirtió en un campo de batalla. Los imperiales respondieron con disciplina, pero la sorpresa les dio a los rebeldes los primeros segundos cruciales. Rask derribó a los guardias que custodiaban el corredor, y Lyra corrió hacia un acceso lateral que conducía al núcleo de energía. Pero cuanto más se acercaban, más pesada se sentía la atmósfera. Sabían que cada paso los acercaba a un punto sin retorno. El corredor hacia el núcleo estaba protegido por una puerta blindada de varios metros de espesor. Lyra se arrodilló ante el panel de control, conectando su dispositivo portátil. El sistema de la Aeternum era mucho más avanzado que el de la estación de mando, pero ella no necesitaba abrir la puerta, solo hacerla creer que había recibido una orden de mantenimiento urgente. Mientras trabajaba, Rask mantenía a raya a los soldados que intentaban acercarse. Cada disparo resonaba como un martillo golpeando metal. Los refuerzos enemigos no tardarían en sobrepasarlos. Finalmente, el panel emitió un chasquido y la puerta se abrió con un rugido hidráulico. El núcleo de energía apareció ante ellos, una esfera luminosa suspendida por campos magnéticos,
vibrando con un poder que podía partir un continente. Coloca las cargas, ordenó Lyra, sin apartar la vista de su pantalla. Rask trabajó rápido, fijando los explosivos en los estabilizadores principales. Tenían apenas 5 minutos antes de la detonación. Un grupo de soldados imperiales irrumpió en la sala. Lyra derribó a uno con un disparo certero, mientras Rask cubría el acceso principal. La luz del núcleo iluminaba sus rostros, dándoles un aspecto casi fantasmal. «Vete ya, Lyra», gruñó Rask. «Yo me encargaré de mantenerlos ocupados». «Ni lo sueñes», respondió ella. «Salimos juntos o no salimos». Pero ambos sabían que el tiempo se agotaba y que no había una ruta segura de escape. El rugido creciente del núcleo indicaba que los campos magnéticos estaban empezando a colapsar. La cuenta regresiva resonaba en el comunicador de Lyra. 4 minutos. El núcleo emitía destellos cada vez más intensos, y el aire se llenaba de un zumbido eléctrico que erizaba la piel. Rask disparó contra los imperiales que intentaban avanzar, pero sabía que no podría contenerlos mucho tiempo. Entre ráfagas, gritó, «Lyra, busca otra salida». Ella consultó el mapa interno que había quedado minutos antes. Había un conducto de mantenimiento que pasaba cerca del núcleo y llevaba directamente a un hangar auxiliar. Era estrecho y peligroso, pero era su única oportunidad. «Por aquí», dijo, tirando de Rask. Corrieron hacia el panel de acceso, derribando la cubierta con una patada. El conducto era tan angosto que tenían que avanzar arrastrándose, con el eco de los disparos y las órdenes imperiales resonando detrás. A mitad de camino, una explosión sacudió el Aeterno. El sistema de contención del núcleo estaba fallando más rápido de lo previsto. La cuenta regresiva pasó de 3 minutos a apenas 90 segundos. «Vamos a salir volando aquí dentro», gruñó Rask, acelerando el paso. Emergieron en el hangar auxiliar justo cuando las sirenas cambiaron a un tono grave y continuo. Evacuación total. 2 cazas ligeros estaban listos para despegar. Sin tiempo para discutir, subieron a uno de ellos y lo lanzaron al espacio. A través del cristal, vieron cómo el Aeternum comenzaba a fracturarse. Un resplandor cegador creció desde su centro, tragándose las naves cercanas y expandiéndose como un sol en miniatura. Rask apretó los mandos. La onda expansiva venía detrás de ellos, imparable. La cuenta regresiva resonaba en el comunicador de Lyra. 4 minutos. El núcleo emitía destellos cada vez más intensos, y el aire se llenaba de un zumbido eléctrico que erizaba la piel. Rask disparó contra los imperiales que intentaban avanzar, pero sabía que no podría contenerlos mucho tiempo. Entre ráfagas, gritó, «Lyra, busca otra salida». Ella consultó el mapa interno que había quedado minutos antes. Había un conducto de mantenimiento que pasaba cerca del núcleo y llevaba directamente a un hangar auxiliar. Era estrecho y peligroso, pero era su única oportunidad. «Por aquí», dijo, tirando de Rask. Corrieron hacia el panel de acceso, derribando la cubierta con una patada. El conducto era tan angosto que tenían que avanzar arrastrándose, con el eco de los disparos y las órdenes imperiales resonando detrás. A mitad de camino, una explosión sacudió el Aeterno. El sistema de contención del núcleo estaba fallando más rápido de lo previsto. La cuenta regresiva pasó de 3 minutos a apenas 90 segundos. «Vamos a salir volando aquí dentro», gruñó Rask, acelerando el paso. Emergieron en el hangar auxiliar justo cuando las sirenas cambiaron a un tono grave y continuo. Evacuación total. 2 cazas ligeros estaban listos para despegar. Sin tiempo para discutir, subieron a uno de ellos y lo lanzaron al espacio. A través del cristal, vieron cómo el Aeternum comenzaba a fracturarse. Un resplandor cegador creció desde su centro, tragándose las naves cercanas y expandiéndose como un sol en miniatura. Rask apretó los mandos. La onda expansiva venía detrás de ellos, imparable. El caza descendió entre las nubes de Tarsis 3, recibiendo el rugido de miles de voces que los esperaban en las llanuras. Hombres, mujeres y niños corrían tras la nave, ondeando banderas improvisadas y cantando canciones que no se oían desde antes de la ocupación. Rask y Lyra salieron de la cabina, cubiertos de hollín y polvo metálico. No hubo discursos.
No hubo ceremonias. Solo un instante en el que todo un planeta se arrodilló ante dos figuras que habían enfrentado a un imperio con nada más que ingenio, valor y la convicción de que su hogar valía cualquier sacrificio. El cielo, despejado tras la batalla, mostraba un manto de estrellas. Entre ellas, se intuían las rutas por donde el imperio volvería algún día. Pero ahora, esas rutas también serían la senda de Tarsis. Porque la resistencia no se disolvería. Con la tecnología capturada, con las alianzas nacidas en la guerra, Tarsis 3 no sería nunca más un planeta olvidado. Se convertiría en el núcleo de una rebelión que se extendería por sistemas enteros, llevando la llama de la libertad a mundos que aún vivían bajo el yugo imperial. Esa noche, Lyra transmitió un mensaje en todas las frecuencias abiertas. Aquí Tarsis 3. Somos libres. Y a quienes aún están encadenados, les decimos, resistan. El imperio puede sangrar. Las ondas de esa transmisión viajaron más allá del sistema, cruzando la oscuridad y encendiendo esperanza en rincones donde nadie se atrevía a soñar. El imperio había ganado incontables guerras, pero ahora había probado algo que no podía borrar, que incluso un mundo atrasado, cuando se niega a arrodillarse, puede hacer temblar los cimientos de la galaxia. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.